Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien y listos para un chisme jugoso que los va a dejar con la boca abierta. Yo soy tu nombre y como siempre estoy aquí para traerles lo último del mundo del espectáculo, ese mundo que tanto nos encanta, lleno de dramas, romances y por supuesto muchísimos celos. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a las redes sociales y que involucra a una de nuestras parejas favoritas, bueno, quizás no tan pareja ahora. Pero ya me entenderán. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos y detalles sobre una bomba que involucra a Öznur Serseler, Can Yaman y nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. La cosa se puso candente y los celos parecen haber explotado. Antes de sumergirnos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal, activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismes, rumores y noticias que siempre les traigo con mucho cariño y por supuesto con mucha emoción. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por todo su apoyo, son lo máximo. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarremos palomitas y empecemos con este chismecito que nos tiene a todos al borde del asiento. Bueno, mis amores, como saben, el mundo del espectáculo turco es un hervidero de emociones, y últimamente la temperatura ha subido, pero mucho. Resulta que nuestra queridísima Öznur Serseler, la talentosísima actriz que, por cierto, ha estado brillando en varios proyectos, se ha visto envuelta en un torbellino de rumores que la vinculan nada más y nada menos que con el mismísimo Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que todas amamos y que, por si fuera poco, tiene un pasado amoroso muy sonado con Demet Özdemir. Ya sé, suena a guión de telenovela, pero créanme, esto es más real que la vida misma. Y lo que más ha encendido las alarmas son los supuestos celos de Demet, que según los rumores, no estaría nada contenta con esta nueva cercanía entre Öznur y Can. Ahora, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar la situación con calma y a desmenuzar cada detalle de este drama para entender qué es lo que realmente está pasando. Para empezar, tenemos que recordar el pasado de Can y Demet. Ellos fueron la pareja sensación de la televisión turca, su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación fue intensa, llena de momentos dulces, pero también de altibajos que finalmente los llevaron a tomar caminos separados. Después de su ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas todavía tienen algo de calor, al menos para algunos. Ahora, entrando en escena está Öznur Serseler, una actriz que también ha demostrado ser muy talentosa y que ha cosechado éxitos propios. Su amistad con Can no es nada nuevo, se conocen desde hace tiempo y han trabajado juntos en algún proyecto, lo que ha llevado a muchos a pensar que solo se trata de una relación de amigos, colegas, personas que se aprecian y se admiran mutuamente. Pero claro, en el mundo del espectáculo, una simple amistad puede ser interpretada de mil maneras, y más aún cuando hay un pasado amoroso de por medio. Y aquí es donde entran los dichosos celos de Demet. Según varias fuentes y publicaciones en redes sociales, Demet habría reaccionado de una manera poco discreta ante esta creciente cercanía entre Can y Öznur. Algunos aseguran que ha dejado de seguir a Öznur en Instagram, un movimiento clásico en el mundo de las celebrities para demostrar que algo no anda bien. Otros van más allá y dicen que ha hecho comentarios indirectos, esos que todos entendemos, pero que nadie dice abiertamente. En fin, la cosa se ha puesto bastante tensa, y lo que era una simple amistad entre colegas, parece que ahora ha tomado tintes de triángulo amoroso, o al menos así lo perciben los fans y algunos medios de comunicación. Pero ojo, no podemos creer todo lo que vemos en redes sociales, hay que tener cuidado y analizar la información con objetividad. Una cosa es lo que vemos y otra muy diferente es lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. Así que vamos a tratar de profundizar un poco más en todo este embrollo. Primero, tenemos que entender la personalidad de cada uno de los involucrados. Can Yaman es un hombre carismático, seguro de sí mismo y muy coqueto, lo que puede llevar a ciertas confusiones. Es un galán que siempre ha sabido cómo robarse el corazón de sus fans, pero también es muy reservado con su vida privada. Demet Özdemir, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente y muy talentosa. Es una actriz que no se deja amedrentar fácilmente y que siempre ha luchado por sus sueños. Su relación con Can fue muy especial, pero también muy pública, lo que pudo haber generado ciertas inseguridades en el pasado.
Y luego tenemos a Oznur Serceler, una mujer profesional, discreta y que siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Su amistad con Khan, según fuentes cercanas, es simplemente eso, una amistad, sin ningún interés romántico de por medio. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la percepción lo es todo, y la imagen que proyectan las celebrities puede ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Pues bien, mis amores, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que algunos de los comentarios y reacciones de Demet podrían ser interpretados como celos, pero también podrían ser simplemente una forma de expresar su desacuerdo con ciertas actitudes o comportamientos. No podemos descartar la posibilidad de que Demet simplemente esté molesta por los rumores que están circulando y por el hecho de que se le esté vinculando de nuevo con Khan, después de haber dejado claro que son cosas del pasado. O quizás, y esta es una teoría más conspirativa, Demet está jugando un poco al despiste, generando intriga para mantenerse en el ojo del huracán mediático. Ya saben cómo son estas cosas, en el mundo de la farándula todo puede ser una estrategia de marketing. Y no olvidemos que tanto Khan como Demet son figuras públicas que constantemente están bajo el escrutinio de los medios y de los fans, por lo que sus reacciones pueden ser malinterpretadas o exageradas. Es un juego de percepciones y especulaciones que a veces se sale de control. Ahora vayamos a lo que dijo Oznur, que aquí está la bomba. En una entrevista reciente a Oznur se le preguntó directamente sobre su relación con Khan y sobre los rumores de celos de Demet. Su respuesta fue bastante reveladora. Ella dijo algo así como: Khan es un gran amigo, lo quiero muchísimo y lo admiro como profesional. Hemos compartido momentos muy bonitos y me siento muy afortunada de contar con su amistad. En cuanto a los celos de Demet, pues no tengo nada que decir. Yo no me meto en relaciones ajenas, y si hay algún problema entre ellos, es cosa suya. ¡Bum! ¿Lo ven? Una respuesta elegante, diplomática, pero que a la vez deja entrever que algo de verdad hay en todos estos rumores. Si bien no confirma nada, tampoco niega nada, lo que hace que todo este drama sea aún más interesante. Y es que claro, es muy difícil mantener la calma cuando todo el mundo te está vinculando sentimentalmente con el ex de tu amiga, o al menos, la ex de alguien con quien tienes una relación cordial. Es una situación muy complicada. Pero volvamos a los celos de Demet, ¿son reales o una simple especulación? Pues bien, mis amores, aquí es donde la cosa se pone más subjetiva. Los celos son una emoción humana muy común, todos los hemos sentido alguna vez, y a veces, pueden llevarnos a reaccionar de maneras poco racionales. Pero también es cierto que los celos pueden ser un arma muy peligrosa, capaz de generar conflictos y malentendidos. En el caso de Demet podríamos estar hablando de celos profesionales, de celos por la atención mediática, o incluso de celos por un antiguo amor que quizás no esté tan superado como ella cree. También podríamos estar hablando de simple molestia, de que se siente incómoda con toda esta situación y que quizás le gustaría que los medios y los fans dejaran de vincularla con Khan y más aún con Oznur. O quizás, como dije antes, todo es una estrategia de marketing para seguir generando interés en su persona. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Lo que sí está claro es que todo este drama ha dado mucho de qué hablar y que ha generado una gran expectación entre los fans y los medios de comunicación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de cada uno defienden a su ídolo, lanzando teorías conspirativas y sacando conclusiones apresuradas. Pero, ¿qué es lo que realmente deberíamos hacer como espectadores? Pues bien, mis amores, yo creo que lo más importante es mantener la calma, analizar la información con objetividad y no dejarnos llevar por las emociones. No podemos saber con certeza qué es lo que está pasando realmente en la vida de estas tres personas, y tampoco tenemos derecho a juzgarlos o a criticarlos. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, y a tomar sus propias decisiones. Y lo que nosotros como espectadores deberíamos hacer es respetar esas decisiones, aunque no las entendamos del todo. También creo que es importante recordar que los famosos son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones igual que nosotros. No son personajes de telenovela, aunque a veces lo parezca, y tienen derecho a tener sus propios dramas y sus propias historias. No podemos pretender que siempre estén perfectos, sonriendo y felices, porque eso no es la realidad. Todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, y ellos no son una excepción. Y sobre todo, debemos tener cuidado con las especulaciones y los rumores, porque pueden hacer mucho daño.
Una simple publicación en redes sociales, un comentario fuera de contexto, o una imagen malinterpretada pueden generar un torbellino de emociones y conflictos que no tienen razón de ser. Así que antes de creer todo lo que vemos y leemos, es importante que nos tomemos un respiro, analicemos la información y, sobre todo, seamos respetuosos con los demás. En este caso particular, la situación es compleja y llena de matices, y quizás nunca sepamos la verdad absoluta. Pero lo que sí podemos hacer es observar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones, siempre desde el respeto y la objetividad. No podemos permitir que las emociones nos nublen el juicio y nos hagan juzgar a los demás de manera injusta. Tenemos que recordar que somos espectadores, no jueces, y que nuestra función es disfrutar del espectáculo, no alimentarlo con chismes y rumores sin fundamento. Así que, mis amores, los invito a reflexionar sobre todo esto y a sacar sus propias conclusiones. ¿Creen que los celos de Demet son reales? ¿O es todo un malentendido? ¿Qué opinan de la respuesta de Oznur? ¿Y cómo ven ustedes la amistad entre Oznur y Khan? Me encantaría saber su opinión. Y ahora, después de todo este drama, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues bien, mis amores, como siempre, la respuesta es incierta. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar de un momento a otro, y las relaciones de hoy pueden ser las rupturas del mañana. Pero lo que sí está claro es que este drama ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans y que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Los medios de comunicación estarán muy atentos a cada movimiento de Khan, Demet y Oznur, y las redes sociales seguirán siendo el campo de batalla donde los fans se enfrentarán por defender a sus ídolos. Así que, mis amores, prepárense porque esto no ha terminado, y todavía hay mucho más drama que ver. Pero recuerden, siempre desde el respeto, la objetividad y el sentido común. No dejemos que las emociones nos ganen y disfrutemos del espectáculo, como si estuviéramos viendo nuestra telenovela favorita. En definitiva, mis amores, la situación entre Oznur, Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un laberinto de emociones, rumores y especulaciones. Lo que empezó como una simple amistad, se ha convertido en un drama que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y aunque no sabemos con certeza qué es lo que está pasando realmente, lo que sí está claro es que este drama ha puesto a prueba la paciencia y la objetividad de muchos de nosotros. Pero al final del día, lo más importante es que recordemos que todos somos seres humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que merecemos ser tratados con respeto y comprensión. Y sobre todo que debemos tener cuidado con las especulaciones y los rumores, porque pueden hacer mucho daño. Así que, mis amores, los invito a la reflexión, a la objetividad y a disfrutar del espectáculo, siempre desde el respeto y la comprensión. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este chismecito que nos ha dejado con la boca abierta. Hoy hemos desglosado todos los detalles de esta bomba que involucra a Oznur Serseler, Khan Yaman y los supuestos celos de Demet Özdemir. Hemos analizado las personalidades de cada uno de los involucrados, hemos especulado sobre las posibles causas de este drama y hemos reflexionado sobre la importancia de ser objetivos y respetuosos en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos vivido una verdadera telenovela de la vida real. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito y que hayan sacado sus propias conclusiones. Recuerden que al final del día, lo más importante es que todos seamos felices y que respetemos las decisiones de los demás, sin juzgarlos ni criticarlos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Gracias por ser parte de esta gran familia, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan amables y respetuosos. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago y por la que me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajito, quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que los celos de Demet son reales? ¿O es todo un malentendido? ¿Qué opinan de la respuesta de Oznur? ¿Y cómo ven ustedes la amistad entre Oznur y Khan? Me muero por leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y recuerden que aquí siempre los espero con los brazos abiertos para seguir disfrutando juntos de esta maravillosa pasión que compartimos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho y sigan brillando.